Buenos días a todos, gracias por asistir a esta rueda de prensa. Hoy hemos tenido, como saben, Comité Ejecutivo Nacional ampliado para tomar algunas decisiones próximas que incumben sin duda a muchos militantes de este partido, pero también el interés que conlleva para un partido que aspira a todo en estas elecciones europeas, municipales y autonómicas. Lo primero que quiero anunciarles es que el próximo sábado habrá una comisión ejecutiva extraordinaria, una votación telemática para, en este caso, confirmar la fecha de elecciones primarias. Vamos a esperar un poco que no entre el sonido. Como les decía, una de las cosas que hemos aprobado hoy es precisamente proponer una fecha de elecciones primarias para europeas. El próximo 8 de febrero, si así se confirma en la siguiente ejecutiva, el 8 de febrero será la fecha escogida para votar, para que todos los militantes de Ciudadanos puedan votar en toda España al candidato o candidata a las elecciones europeas de mayo de 2019. Es una fecha importante donde nos jugamos mucho a nivel nacional y a nivel europeo y donde Ciudadanos aspira a todo, como les digo. Salimos a ganar esas elecciones, salimos también a construir una Europa más fuerte, más unida, una Europa donde tienen que hacerse reformas sin duda, pero una Europa también unida frente a populismos y separatismos. Por otro lado, también les quiero anunciar que hoy se han aprobado, y habrá más seguramente, no les voy a engañar, pero hoy se han aprobado 2 autorizaciones a candidatos independientes para elecciones autonómicas. Como ustedes saben, hay celebración de elecciones autonómicas y municipales en 2019 y este partido, si por algo se ha caracterizado en los últimos años, es por incorporar y permitir la concurrencia y la participación en elecciones primarias de candidatos o candidatas independientes. En este caso, se han autorizado hoy 2 participaciones a 2 primarias en el momento que se celebren. Una de ellas en Asturias. El economista Juan Vázquez, persona de prestigio y reconocido prestigio y colaboración con las instituciones y con la sociedad civil asturiana, va a ser uno de los candidatos que concurran a esas primarias. Y por otro lado, Daniel Pérez también, un profesional de la comunicación y también de la gestión, que va a estar, en este caso, concurriendo a las elecciones primarias en la Comunidad de Aragón. Por tanto, lanzamos ya, en este caso, aprobamos la participación de 2 independientes que, insisto, tienen que someterse al criterio de primarias, que lo harán en cada comunidad autónoma o en cada ciudad, pero no les engaño, no les quiero decir lo contrario de lo que pensamos, lo hemos hablado en la ejecutiva. Este partido está abierto al talento, al de dentro, que tenemos mucho, de gente que está creciendo y mucho, que puede ser alcalde o presidente autonómico, pero también que gente de la sociedad civil se puede ir incorporando paulatinamente a la política. Creo que eso es lo que hay que hacer en este momento de apertura de los partidos a la sociedad civil y nos enorgullecemos de ser un partido que es capaz de, en este caso, combinar el talento interno, el talento de la gente que crece en Ciudadanos, con el talento externo de gente que quiere acercarse y llegar a Ciudadanos y a la vida pública. Por otro lado, también les anuncio ya en clave interna, y luego pasamos a los asuntos de actualidad, que el próximo fin de semana se celebra el campus de invierno de jóvenes de Ciudadanos. Habrá varios participantes en ese campus, yo mismo participaré el sábado por la mañana y bueno, cada vez somos más, por suerte, más militantes, más jóvenes, más gente que se acerca a Ciudadanos y en este caso ellos mismos escogieron la ciudad de Pamplona como el lugar para celebrarlo y será un honor estar en Pamplona el próximo sábado junto a ellos, junto a todos los jóvenes que se acercan a Ciudadanos. Como saben ustedes, celebramos 2 veces al año y lo escogen nuestros militantes, nuestros jóvenes, así que será un honor estar con ellos allí. Y pasamos ya a la actualidad política, 3 asuntos básicos que les quería comentar, que hemos valorado en la ejecutiva de hoy con las diferentes secretarías. El primero de ellos de política internacional, sin duda, el reconocimiento todavía pendiente de España a Guaidó, al presidente de la Asamblea venezolana, pues nosotros lo valoramos como un error histórico, porque España, en vez de liderar, está a remolque, está en definitiva en una actitud más pasiva y nos hubiera gustado y nos gustaría que rectificara el señor Sánchez y el Gobierno de España. No es la política de Sánchez con Podemos, con Iglesias o los asesoramientos de Zapatero lo que está en juego. Está en juego la política internacional, la credibilidad y el liderazgo de España en el mundo. Y lo estamos haciendo y hablando de un país hermano. Estamos hablando de un país miembro de la Comunidad Iberoamericana, como España. España no es, con todos los respetos, ni tiene el mismo peso en Europa que cualquier otro país en este asunto. Somos el país de referencia en los asuntos que incumben a la Comunidad Iberoamericana y, por tanto, no somos ni podemos ser un país pasivo ante la situación en Venezuela. No lo podemos ser por motivos históricos, porque los venezolanos cumplieron cuando muchos españoles huían de la dictadura y de la guerra.
No lo podemos ser por motivos sociales, porque viven 400.000 venezolanos ya en España y lamentablemente si no lo remediamos serán muchos más, porque muchos de ellos huyen en éxodo de un país que no respeta los derechos humanos, donde pasan hambre y donde no se respeta la Constitución ni la libertad de aquellos que quieren hacer política. Y por otro lado, también por un motivo de liderazgo europeo. A mí me hubiera gustado que España fuera con una propuesta al resto de líderes con ese reconocimiento. ¿Y por qué? Porque es coherente con lo que ya ha hecho Europa. Europa determinó, y creo que con buen criterio, que las elecciones que convirtieron a Maduro en presidente eran unas elecciones fraudulentas. Eso lo determinó la Comisión Europea y también el Parlamento Europeo. Por tanto, si Europa ha dicho ya que esas elecciones son fraudulentas, si la elección de Maduro es fraudulenta, ¿cómo puede ser que ahora legitimemos a Maduro para convocar otras elecciones? ¿Cómo puede ser que ahora le demos días a Maduro para que se convierta en 8 días de un tirano a un demócrata? Nadie se convierte en 8 días de un tirano a un demócrata. Nadie. Maduro tampoco. Algo conozco de ese país, algo he vivido en Caracas cuando hablé con la oposición venezolana. Conocí, por cierto, al presidente Guaidó, una persona valiente, serena, dialogante, con la que pude hablar la semana pasada también en una conversación telefónica, y les aseguro que Guaidó lo que quiere es una transición para poner urnas, no erigirse en presidente, sino ser la rótula que articule, en este caso, un proceso electoral en Venezuela. Me lo dijo de primera mano, así lo atesoro, le conocí también en Caracas y, por tanto, creo que hay que confiar en Guaidó y en su equipo para articular una transición democrática. Él hablaba el otro día de tender manos y me enorgullece pensar que un líder venezolano joven quiere tender manos y pasar página de la tiranía para abrir una nueva etapa democrática en Venezuela. Así que, por todo ello, le pido por enésima vez a Sánchez que a tiempo rectifique, que no le demos legitimidad a Maduro, porque no es un presidente legítimo conforme a lo que dijo la Comisión Europea. No le hemos reconocido esas elecciones fraudulentas, por tanto no hay por qué reconocerle ahora un papel que no va a ejercer, insisto, el de demócrata. En ese sentido, por tanto, nosotros llevamos una proposición no de ley el otro día para que la Asamblea Nacional, el Congreso de los Diputados, le diga al Gobierno y le diga a España entera que la mayoría de españoles estamos con el pueblo venezolano y con esa transición democrática a unas urnas libres y justas. Por otro lado, también quiero, lógicamente, comentar pues, la huelga salvaje que estamos viviendo el día de hoy, esa huelga que tiene varios factores. En primer lugar, lo primero que quiero dejar claro es que nosotros defendemos el derecho a elegir de los ciudadanos y que eso es lo que está en juego. Lo que están pidiendo algunos colectivos, algunos lobbies, es intentar impedir el derecho de elección de los ciudadanos a ir en taxi, que es legítimo, como ir en VTC, utilizar Uber, Cabify, Metro, ir andando lo que les dé la gana. Lo que no podemos es coartar la libertad de los ciudadanos en el 2019, donde podemos elegir prácticamente todo en un clic. No podemos ir al siglo XX, tenemos que ir hacia el futuro y hacia el siglo XXI que está aquí. Por tanto, no podemos dar pasos atrás. Hoy los ciudadanos, o hasta hoy, los ciudadanos españoles podían elegir y pueden elegir si quieren ir en taxi, legítimamente, o quieren hacerlo en otras plataformas. Y algunos lo que proponen es poner obstáculos a la competencia, poner obstáculos a la libertad, ponerle dificultades al usuario y al ciudadano a la hora de elegir cómo va a trabajar, cómo va a llevar a sus hijos al colegio, cómo se va a cenar. Y eso no puede ser en pleno siglo XXI. Y nosotros, como Partido Liberal, creo que tenemos que defender la libertad. Y creo que tenemos que hacerlo nítidamente y sin complejos. Y por eso creemos que tiene que haber competencia, creemos que hay que modernizar y reconvertir el sector actualmente del taxi en un sector abierto a la competencia y que eso lamentablemente no se ha hecho. Y digo no se ha hecho porque el Partido Popular con mayoría absoluta no hizo nada. El Partido Popular no ha hecho nada hasta ahora. De hecho, votó con Podemos y el PSOE cuando Ciudadanos no votó a favor de aquella votación respecto a la regulación de taxis y VTC. Y, por tanto, si el Partido Popular no ha hecho nada y no se ha posicionado en la posición de libertad y de competencia hasta ahora, y si el Partido Socialista, gobernando, tampoco lo está haciendo y ha convertido lo que era un problema en 17 problemas, que es lo que ha hecho Sánchez, convertir un problema en 17 problemas, nosotros proponemos una regulación nacional, revertir el decreto. No tiene ningún sentido que los ciudadanos, en función de qué comunidad autónoma, puedan usar o no un tipo de transporte u otro. Tiene sentido que sea una ley nacional, que haya unidad de mercado y que haya competencia. Fundamental porque estamos en el 2019. Y por otro lado también debo decirles que desde luego lo que ha hecho Sánchez y Ábalos también tiene responsabilidad en lo que ocurre hoy. Sin duda esto lo sabíamos. Yo les invito a que miren el debate que tuvimos hace un año ya en el Parlamento sobre este asunto. Y lo advertimos. Si ustedes no regulan, si ustedes no abren a la competencia este sector,
se va a bloquear, vamos a tener problemas, incidentes, y los estamos teniendo. Estamos viendo cómo se agrede a usuarios en un VTC, cómo se destroza un coche de la competencia, cómo se rompen lunas, cómo se hacen scratches, cómo se paraliza y se bloquea la Castellana. Y todo eso, insisto, no es solo culpa de los taxistas que lo hacen, sino es culpa y responsabilidad del gobierno anterior y que no han hecho nada para cambiar la situación. Así que nosotros nos comprometemos, si gobernamos este país, en cuanto haya urnas y si podemos gobernar este país, a revertir ese decreto y a ir a una ley de unidad de mercado, una ley nacional, porque esto va a acabar siendo un asunto europeo, que está sucediendo ya en muchos otros países. Una reconversión de un sector que necesita modernizarse, abrirse a la competencia y, sobre todo, no convertir en enemigo al ciudadano. Están convirtiendo en enemigos a los ciudadanos y a los usuarios. Y eso no tiene ningún sentido. Así que le pido al Gobierno que actúe, que no permita chantajes y que la gente pueda circular con normalidad por su ciudad. Por cierto, también a la hora de protestar es legítimo protestar, pero no deja de ser curioso que esas protestas se celebren muchas veces pues en las sedes de un partido político, como el otro día pasó en Ciudadanos, o haciendo scratches, y no se hagan, en este caso, pidiendo una negociación o actuando también contra el Gobierno. Lo digo porque es sorprendente. Hoy mismo hay también una movilización frente a la sede de otro partido político, el otro día aquí delante de Ciudadanos, el otro día a mí mismo pues me organizaron un scratch a la llegada de la estación, y no deja de ser sorprendente que la petición no sea queremos negociar, sino la petición básica que estamos escuchando es queremos poner obstáculos a la competencia. Yo creo que esa no es la vía para conseguir, desde luego, no solo la simpatía, sino que los usuarios cambien su criterio. Creo sinceramente que lo que estamos viendo perjudica en primer lugar a los taxistas en general. No todos los taxistas están haciendo lo mismo, para ser justos, pero es verdad que tampoco escuchamos voces que discrepen claramente, que busquen una vía de diálogo y negociación frente a la vía del bloqueo, el chantaje o incluso la agresividad que hemos visto en algunos casos, ¿no? Y por otro lado, finalmente, el otro asunto del que quería hablarles era de Cataluña. Como ustedes saben, hubo este fin de semana una agresión a uno de nuestros concejales, a uno de nuestros cargos públicos. Quiero manifestarle todo el apoyo de la Ejecutiva Nacional, hemos hablado de ello. Mientras algunos consideran a Esquerra Republicana socios, nosotros creemos que son adversarios políticos, y les explicaré por qué a continuación. Mientras agreden a un concejal en Blanes de Ciudadanos, mientras a Sergio, hablé con él el otro día, pues le rompen la nariz, mientras eso sucede, el alcalde de Esquerra Republicana dice que se siente muy orgulloso de lo que han hecho en Torroella. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Un alcalde de Esquerra Republicana, en vez de condenando la violencia, en vez de condenando estos comportamientos totalitarios de los ultras, dice que se siente muy orgulloso y así lo explica, ¿no? Es intolerable y debería dimitir inmediatamente un alcalde que se siente orgulloso de la violencia, que se siente orgulloso de los totalitarios, por mucho que le voten. No puede ser que los ultras se sientan orgullosos de la violencia. Y estos ultras no pueden ser los aliados ni para negociar los presupuestos, ni para gobernar en pueblos de Cataluña, sino que los constitucionalistas deberíamos estar juntos. Y lo digo, y lo traigo a colación porque el señor Junqueras y los separatistas nos están explicando por qué quieren estos presupuestos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que había un pacto en la cárcel? ¿Se acuerda cuando les advertíamos, se lo dije a Sánchez en la tribuna, que no estaban negociando las cuotas de autónomos ni los permisos de paternidad, sino que estaban negociando los indultos? ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, pues Junqueras lo ha confirmado, como lo confirmaba el otro día una consellera del gobierno golpista. Quieren que en el pacto de la cárcel se negocie la salida de la cárcel. Junqueras y los separatistas quieren negociar a cambio de salir de la cárcel, a cambio de conseguir indultos, a cambio de conseguir prebendas o privilegios en el trato en la justicia. Y desde luego yo no pido ni venganza ni indulto, quiero justicia. Y justicia es que los jueces decidan qué es lo que va a pasar con los que han dado presuntamente un golpe de Estado en mi tierra, en Cataluña. Creo que es importante que lo hagan los jueces y que no que lo haga Sánchez negociando con escaños y que no que desde luego lo haga alguien con un sentimiento de venganza. Yo creo que lo único que se puede impartir en el caso del golpe separatista, como en todo, es justicia, y por tanto le pido a Sánchez que deje de negociar indultos a cambio de presupuestos, que deje de negociar mayorías parlamentarias a cambio de prebendas o privilegios, a cambio de cambios de criterios del abogado de Estado, a cambio de criterios, en este caso a la hora de conceder en un futuro indultos o no. Si hay sentencia condenatoria, nosotros queremos que se cumpla y que no haya indultos. Sería intolerable que Sánchez negociara la impunidad a cambio de una mayoría parlamentaria.
Y si hay una sentencia absolutoria, si no se les condena, pues no tenemos nada que decir. Acataremos y respetaremos esa sentencia. Pero, desde luego, los indultos no pueden ser una moneda de cambio y no se pueden negociar los presupuestos en la cárcel para intentar negociar la salida de la cárcel. Eso es lo que está haciendo Junqueras y nos lo cuenta, nos lo radia, nos lo explica. Así que creo que esto es lo que viene en los próximos meses y habrá que estar muy atentos. Si había algún motivo con la subida de impuestos, con el dieselazo, con la subida de cotizaciones a autónomos, con todo lo que ha planteado Sánchez, si había algún motivo más para votar en contra con las dos manos de estos presupuestos, ya lo sabemos, que es que se pueden negociar a cambio privilegios y trato de impunidad ante la justicia. Y nada más, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión de actualidad, además de lo que hemos hablado, estaré encantado de responderles. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Con respecto a las elecciones primarias, me gustaría saber, por un lado, si ya tienen la fecha concreta para las autonómicas y municipales y, por otro lado, también algunos precandidatos a las elecciones primarias autonómicas han salido ya pidiendo, quieren más garantías en el proceso, por ejemplo, que haya una campaña electoral más larga o que el sistema de voto telemático se mejore, se refuerce, que sea más robusto. E incluso alguno que otro le pide a usted y a la dirección que traten de no mostrar su apoyo a determinados candidatos en público. Me gustaría saber qué le diría a estos candidatos. Gracias. Bueno, en primer lugar, tenemos la ventaja de ser el partido más democrático de España, porque hacemos primarias, otros no las realizan. Y segundo, las hacemos y además participan ciudadanos, militantes del partido, incluso independientes, con lo cual la libertad es el mejor, siempre ante la duda, la libertad es siempre la mejor elección. Respecto a eso tengo poco que decir, que concurran, que gane el mejor. Yo claro que tengo opinión y claro que sé el trabajo que han hecho algunos candidatos, no me he escondido cuando hablo del trabajo realizado. Hay gente que ha realizado un magnífico trabajo estos 4 años y no les voy a decir que no lo han hecho. Supongo que si somos compañeros y militantes, el trabajo bien hecho nos parecerá bien reconocerlo a todos. Otra cosa es que efectivamente cada uno tenga derecho a votar a quien quiera, a presentarse, e insisto, no creo que haya ningún partido político hoy en España que pueda decir abiertamente: aquí hay primarias, aquí se vota, aquí se escoge a los cabezas de lista con todas las garantías. Así que en ese sentido me siento muy honrado de pertenecer a un partido donde sabes que cuando llegas a una candidatura a la presidencia del Gobierno, a un presidente autonómico, a una alcaldía importante, te escogen tus compañeros, no el presidente del partido o el secretario general. Así que en ese sentido lo valoro. E insisto, que haya candidatos independientes no deja de ser la muestra precisamente de que este partido está abierto no solo a los militantes, sino a la gente con talento de la sociedad civil. Y tengo poco más que avanzarles. Las fechas, el Secretaría de Organización y Secretaría General en los próximos días están justamente previendo cuándo van a ser las fechas de cada una de esas autonómicas y municipales. Les he avanzado hoy la que es circunscripción única, que es en este caso las europeas, que serán, si todo se confirma, el 8 de febrero, y a partir de ahí, durante el mes de febrero y marzo, tendrán que ir, en definitiva, aprobándose todas las candidaturas conforme al proceso de primarias. Es verdad que las primarias nos hacen, en definitiva, tener procesos internos, nos hacen tomar las decisiones colectivamente en un tiempo determinado. Los que tienen dedazos o los que no respetan los procesos de primarias no tienen esa dificultad, pero yo prefiero, desde luego, bendita dificultad, saber que cuando son escogidos tienen el apoyo de la mayoría de los militantes. Así que esa ha sido siempre la lógica de Ciudadanos y a mí me enorgullece que siga siendo abrirse al talento, decidir en libertad y luego estar unidos, como hemos demostrado, para trabajar. Vemos estos días lo que pasa en Podemos y es justo lo contrario, que ni están unidos ni pueden trabajar unidos y además los procesos internos pues no sé si son exactamente lo que mucha gente espera. Yo creo que hay que hacerlo al revés, justamente al revés. Procesos limpios de primarias, transparentes, en libertad y cuando salen los resultados a trabajar juntos por el bien de los españoles. Hola, buenas tardes. Esta mañana en una entrevista en la radio ha dicho que Pedro Sánchez es un obstáculo para que Ciudadanos pueda pactar con el Partido Socialista tras las próximas elecciones generales. Me gustaría que nos aclarara si está diciendo entonces que se compromete a no pactar en ningún caso con Pedro Sánchez después de las generales. Y luego quería preguntarle sobre Venezuela. Sí, please. ¿Puedo decir una sobre Venezuela? Matiz Venezuela. Bueno. Dime. No, vamos a ver, que nos acaba de decir que Maduro no puede convocar esas elecciones, tiene que ser Guaidó, pero no sé cómo va a convocarlas con Maduro en el poder. ¿Qué debe hacer la comunidad internacional para sacar a Maduro del poder, a su juicio? Gracias. En cuanto a lo primero, he dicho lo que he dicho y lo repito aquí.
Sánchez es un obstáculo porque ha roto los puentes entre constitucionalistas. Y creo que la única manera de que vuelvan los puentes entre constitucionalistas es ganarle y tener una mayoría parlamentaria para poder cambiar el gobierno de España. Ojalá Sánchez hubiera rectificado, ojalá Sánchez hubiera determinado que Torra es el adversario y Ciudadanos un aliado, pero ha determinado que Ciudadanos es un adversario y que Torra es un aliado. Y frente a eso, frente a la no rectificación y frente a la consolidación de esa teoría en la que tiene que pactar con separatistas y populistas, lo estamos viendo con los presupuestos, lo hemos visto en Andalucía. El PSOE ha pasado de ser un partido que dialogaba por lo menos con los constitucionalistas a rodear el Parlamento andaluz con autocares. Ese es el cambio del sanchismo al Partido Socialista, digamos, que conocíamos por lo menos antes de la llegada de Sánchez. Así que habrá que preguntarle a Sánchez por qué está haciendo todo eso y por qué ha roto los puentes. Yo he visto la entrevista de Alfonso Guerra y me parece que es bastante más sensato lo que ha dicho Alfonso Guerra que lo que ha dicho Pedro Sánchez. Y he escuchado lo que ha dicho Felipe González, por cierto, de Venezuela, y ahora voy con eso, y me parece más sensato lo que ha dicho Felipe González que lo que ha hecho Sánchez. Por tanto, creo que hay gente, que es verdad que ya no está al frente del Partido Socialista, que seguramente sería distinta la posición en un momento tan delicado como el que vive España y Europa. Y no lo está siendo porque Sánchez creo que piensa solo en él, solo en su silla y no en el interés general de España. Me atrevería a decir que ni siquiera de todos los socialistas, como estamos viendo con esas voces discrepantes. En cuanto a Venezuela, evidentemente yo he dicho lo que creo que habría que hacer y lo vuelvo a repetir. Creo que España tendría que haber ido con una propuesta al resto de primeros ministros y jefes de Estado diciendo que hay que reconocer inmediatamente a Guaidó y a partir de ahí que la comunidad internacional, de la mano de Guaidó, organice unas elecciones libres y justas en Venezuela. Evidentemente, eso implica no reconocer a Maduro o quitarle esa legitimidad a Maduro, que, por cierto, ya lo hicimos. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y España ya dijo que no eran legítimas, que eran fraudulentas. Si yo considero fraudulento la elección de alguien, ¿cómo voy a darle a esa persona la potestad de legítimo para organizar, ni más ni menos que otras elecciones? Por tanto, creo que la persona que tiene que convocarlas no puede ser Maduro y creo que Guaidó, con la comunidad internacional de la mano, con la sociedad civil venezolana, tienen la capacidad de organizar y de vigilar, de alguna manera, ese proceso electoral. La comunidad internacional, por tanto, respetando la soberanía nacional que representa la Asamblea Nacional, puede hacer de observador para garantizar que hay unas elecciones libres. Con Maduro no se me ocurre la manera de que un tirano que tiene encarcelados a los líderes políticos, que no respeta los derechos humanos, que se ha saltado ya la Constitución 20 veces, me parece que no es la persona. Y por eso me pareció que perdimos una oportunidad el otro día y que esos 8 días, o sobre todo la legitimidad a Maduro, no solo los días que transcurren, sino la legitimidad a Maduro en ese comunicado, ese pronunciamiento de Sánchez, pues me pareció definitivamente un error y por eso le pido que rectifique. Si rectifica Sánchez, si le quita legitimidad a Maduro y se la da a Guaidó, estaremos ahí porque hemos estado siempre. Ciudadanos ha estado siempre y estuvimos desde el primer día. Pero de momento parece que no, que Sánchez no lidera eso, sino todo lo contrario. Buenos días. Quería preguntarle por la encuesta que lleva hoy el diario ABC, que por un lado prevé respecto al mes de diciembre una bajada en los resultados que obtendría Ciudadanos en unas elecciones generales y por otro prevé un escenario en el que PP, Ciudadanos y Vox sumarían la mayoría absoluta. ¿Cree que puede repetirse el escenario andaluz? ¿Está satisfecho con esa bajada de Ciudadanos? Bueno, la verdad es que esta última semana he leído 3 encuestas, si no recuerdo mal, La Sexta, Hoy Público también sale con una encuesta, hoy ABC, distintas pero parecidas. ¿Qué es lo parecido? Que el único partido que sube es Ciudadanos. El único partido que respecto al 2016 crece. Unas dicen que un 23%, otras que un 20%, otras que un 18%. En todo caso, el único partido que crece en todas las elecciones, en todas las encuestas, perdón, es Ciudadanos, que coincide, por cierto, con lo que pasa cuando abrimos las urnas en Cataluña y cuando las abrimos en Andalucía. Por tanto, seremos muy prudentes, como lo hemos sido, hasta que no se vote, pero sí que creo que Ciudadanos puede liderar ese cambio y tiene que hacerlo justamente uniendo a los constitucionalistas y no enfrentándoles como hace Sánchez. Por eso decía antes, en la pregunta anterior con Elsa, que desde luego tenemos que intentar crear una mayoría para precisamente que Sánchez rompa esa lógica de pactos con los separatistas y con Podemos. Así que, bueno, mucha prudencia ante todas las encuestas. Hay encuestas también autonómicas, municipales, de Telemadrid esta semana había alguna también, varias encuestas, en definitiva. Hay una cosa cierta, solo crece respecto al 2015 Ciudadanos, respecto al resto de partidos políticos, eso es una certeza, y la otra es que el mapa político está muy cambiante, muy líquido, muy
distinto cada vez que preguntamos el pulso a los ciudadanos. Por tanto, máxima humildad, máxima prudencia, pero satisfacción de ver cómo nuestro proyecto político, en vez de contar escaños que pierdes, podemos contar escaños que sumas. Y eso siempre es bueno para nosotros, pero también para España, creo, sinceramente, en este caso. Sí, buenas tardes. Anteriormente a la pregunta de Óscar ha dicho que claro que tiene opinión sobre algunos líderes autonómicos. Dado que en Madrid ya hay un militante, el señor Bermejo, que ha anunciado su intención de concurrir a las primarias contra Ignacio Aguado, me gustaría saber si usted en Madrid tiene opinión y si prefiere a Aguado o a Bermejo. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer lo que ya he dicho en público, tampoco creo que sea ninguna novedad, pero efectivamente estoy muy satisfecho de que en la Comunidad de Madrid Ciudadanos haya crecido tanto, del trabajo que ha hecho Begoña Villacís al frente del Ayuntamiento y Ignacio Aguado al frente de la Comunidad. Me parece que un partido que crece y crece tanto, veíamos las últimas encuestas en Madrid, pues pasamos, creo que estábamos en un 12% aproximadamente, estamos hablando de encuestas entre un 19, un 20, un 22%, casi duplicar prácticamente en menos de 3 años o 3 años y medio. Así que ahí están los resultados, ahí está la labor y, por tanto, yo estoy muy satisfecho con el trabajo que se ha hecho. Yo sé lo difícil que es llegar nuevo a una institución y hacer crecer un proyecto, lo viví en Cataluña y veo a mis compañeros hacerlo en tantos sitios como ahora en Andalucía también, que 0 escaños hace 3 años y medio, 21 escaños en las últimas. Por lo tanto, valoro mucho el trabajo que se hace. Creo que hay que hacerlo y que hay que hacerlo más allá de quién gana unas primarias o de quién se presente, sino creo que poner en valor lo que se ha hecho forma parte del éxito futuro, que es saber en lo que has acertado y en lo que no has acertado. Así que no tengo mucho más que aportar de lo que ya he dicho otras veces, que el trabajo que se está haciendo, no solo en la Comunidad de Madrid, en muchos lugares es de crecimiento, lo decía en la respuesta anterior, ¿no? Pero insisto, queremos salir a ganar, queremos competir de tú a tú con el bipartidismo para ganarles en las urnas y que los futuros presidentes o presidentas o alcaldes o alcaldesas sean de Ciudadanos. Yo creo que hemos visto ya un cambio de ritmo del 2015 a hoy. Pasamos de un partido que entra en las instituciones, que prácticamente no gobierna, pero hace pactos algunos de investidura, a un partido que ya decide gobernar de tú a tú con otro partido constitucionalista. Y el siguiente paso es ya no solo gobernar con otros, sino liderar gobiernos y liderar ayuntamientos. Por tanto, ese es nuestro objetivo, no nos vamos a engañar. Evidentemente, cada comunidad, cada municipio sea distinto, pero ese es el objetivo. ¿Estamos? Pues muchísimas gracias y buenos días.